Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, queridos amigos y hermanos. Aquí su amigo y compañero Sony, en este 2023, iniciando los programas en este año que Dios nos ha preparado para compartirle a ustedes las buenas nuevas de la salvación, el mensaje que nos trae la Sagrada Escritura y todos aquellos acontecimientos, noticias que están ocurriendo frente a nuestros ojos, y llevarlo a la luz de la Biblia, todas las cosas que están ocurriendo, las cuales no son ninguna sorpresa. Un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera hasta el norte, sur y Centroamérica y todos aquellos lugares hasta donde llega este mensaje. Le damos las gracias porque nos abren las puertas de sus hogares y nos prestan sus oídos, que es lo que nos interesa, pues aquí no vendemos nada. No hacemos mercadería de la palabra. No te pido que me mande dinero ni ofrendas, nada de estas cosas. No que menospreciemos, sino que lo único que nos interesa es que tú conozcas la Sagrada Escritura, que tú conozcas la palabra de Dios y mostrarte las cosas que están ocurriendo. Pues no son sorpresas, todo está escrito ya. Así que sabemos que este 2022 que pasó ha sido muy difícil para todos, incluso para mi persona en especial, ya que mi madre partió a la presencia del Señor y ha sido bastante difícil, ¿no? Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Y gracias por todas las oraciones, por todos aquellos diáconos, líderes que están orando y oran por el ministerio y que es de llevar la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar sin más rodeo. Hoy tenemos las profecías de 2023, ¿qué es lo que nos trae? ¿Un 2023 profético? Claro que sí. Comencemos. Estamos viendo a nivel mundial cómo está surgiendo toda esta crisis económica, la cual está haciendo sin precedentes y la gente está muy asustada, pues que Estados Unidos se contagia entonces a Europa, al temor a esta crisis financiera, y estamos viviendo que el mundo está muy asustado actualmente, aunque los medios de comunicación no lo dicen así. Y todos estos virus que están ocurriendo, el surgimiento nuevamente del coronavirus y otras cepas en las cuales son más resistentes y son mortíferas, las cuales se están dando allá en el oriente, en China, y lo cual sabemos que es un país comunista y no da la información tal cual es, sino que siempre tratan de ocultar la verdad. Y por otro lado vemos la guerra que está desatando nuevamente ahora en Ucrania, pues Putin dice que no iba a descansar y desafía al occidente. Vemos todo esto vientos de guerra, rumores de guerra que se están dando. Rusia prepara su nuevo escenario bélico para iniciar este 2023, una guerra entre Rusia y Ucrania. Todo esto se está dando frente a nuestros ojos, y es lo que menciona Ezequiel 38 y 39, que nos habla de la guerra de Gog y Magog, la cual hemos hablado en múltiples ocasiones en este canal. Esta guerra que está escrita, pues ya se sabe cómo va a ser el fin de Rusia, pues ellos tratarán de ingresar y apoderarse de Jerusalén, pero ellos serán eliminados, dice la palabra de Dios. Cuando lo busca en Ezequiel 39:4, ahí está claramente escrito. Pues esta guerra de Ucrania no la para nadie. Esto es a diario que lo vemos en los medios de comunicación e internet. Vemos que Putin promete dar al ejército ruso todo lo que necesite para que la guerra en Ucrania se lleve a otro nivel. Vamos a ver que estas guerras están descritas en la palabra de Dios. Todas aquellas guerras de la confabulación que nos habla en Salmo 83, la guerra de Gog y Magog, y esta guerra que ya comenzó, la guerra de Gog y Magog frente a nuestros ojos, ha iniciado ya. Y la guerra del Armagedón, que será otra guerra, gran guerra que se dará cuando termine la semana 70, esa semana 70, esos 7 años de tribulación y gran tribulación. Cuando culminen esos 7 años, vendrá esta guerra de Armagedón, porque el Señor Jesucristo en su caballo blanco, juntamente con la iglesia y nosotros los santos, bajaremos a la tierra a eliminar al anticristo
y al falso profeta, los cuales serán lanzados al lago de fuego. Pero esto, previamente, sabemos que estamos viviendo en tiempos proféticos, y el mega evento que está por darse es el rapto de la iglesia, donde muchos vamos a desaparecer. La gente va a decir, ¿dónde están estos que predicaban y la iglesia iba a ser raptada? Bueno, vamos a desaparecer. Si muchos, una pequeña manada, como habla la palabra de Dios, pues la iglesia vive hundida ahorita mismo en lo que conocemos en una señal profética, que es la apostasía. Pues la gente se apartó de la verdad, creyendo primeramente en la verdad, y se apartaron y se fueron tras otros caminos que no son los que llevan al cielo. Vemos esta guerra de Gog y Magog que se da frente a nuestros ojos. En Mateo 24:6 lo dice: y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Una recesión mundial está a punto de darse en el 2023. La gente lo sospecha, lo siente, pero no se atreven a decir muchas cosas. Y esta recesión aumentará en medio de una alza simultánea de todas las tasas de intereses en los bancos. Así lo dice y lo declaran desde la ciudad de Washington. Fechado del 15 de septiembre de 2022, el mundo podría estar avanzando poco a poco hacia una recesión mundial en 2023, una serie de crisis financieras en los mercados emergentes y la economía en desarrollo. Así que tú vas a ver y va a ver que cada día la vida se está encareciendo y es más difícil. El Banco Mundial está dando esta noticia. El Banco Mundial, un riesgo de recesión de todas las tasas de intereses, todos esos préstamos van a ser elevados. Mira lo que dice Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y eso es lo que está sucediendo alrededor del mundo. Coronavirus, que si el virus del mono, que si la viruela. Hey, hermano, eso se está dando. ¿Y por qué no hacerle caso? Pues esto está anunciando que ya Cristo viene por su iglesia. Y aquellos que no están esperando el rapto, bueno, se quedarán, pues. ¿Quién va a perder más, el que se queda o el que se va? Yo pienso que nos debemos ir en el primer viaje. Definitivamente, esta recesión mundial acecha en el 2023. ¿Qué es y cómo afecta? ¿Cómo está afectando a todos los niveles? Está afectando la producción agrícola, todo el grano. Todo está siendo afectado, los préstamos bancarios, las casas, todo está subiendo. Los bancos de Estados Unidos vislumbran una recesión mundial para el 2023 en la revista del Economista. Aquí lo vemos. Dice Juan 14:1, del 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Está claramente que nosotros no somos ciudadanos de esta tierra, estamos de paso, ¿no? Nuestra ciudadanía está allá en los cielos, como dice Filipenses. Ahí claramente lo dice, hermano. Aquí las noticias vemos que cómo está ocurriendo este avenimiento del ecumenismo. Se están asociando todos los líderes religiosos del mundo, y ya lo vemos frente a nuestros ojos. Pues están creando el camino para la creación de esa iglesia universal, de esa nueva religión, la cual va a comandar el falso profeta. Y ya todos los líderes religiosos, incluyendo a todos los evangélicos, pues se han ido hasta allá, hasta Roma, a hacerse esta reunión del liderazgo global de los acuerdos de Abraham, así le han llamado. Desde representantes de más de 30 países participaron en este encuentro, entre ellos Latinoamérica, y ahí se destaca uno muy conocido de Guatemala, el cual ha creado un megatemplo con fondos de origen desconocido, dudoso, los cuales han sido llevados incluso a la televisión, en las noticias, Telemundo, etcétera, canales de noticias a nivel de Norteamérica, donde se ha denunciado este tipo de movimientos de dinero ilícito, del narcotráfico. Vemos los acuerdos de Abraham. Aquí estamos los líderes, ahí están todos los líderes religiosos del mundo representando a sus grupos, entre los cuales destacamos a uno muy conocido aquí, que lo vemos en su pantalla,
a su mano izquierda se están viendo en la tele de frente, un conocido predicador que de la nada se volvió millonario, pues, y todos sabemos de los cuales han recibido denuncias fuertes y bueno, el hombre parece que no lo tocan y tiene que ver mucho con el lavado de dinero y el narcotráfico. Guatemala participa en la primera cumbre anual, dice así, del liderazgo. Ahí vemos al señor, que lo podemos decir, que todo el mundo lo conoce, Carlos Luna, Cach, conocido así como Cach, como él se puso, Cach Luna, un nombre bien puesto. Es dinero, crea este megatemplo en Guatemala, donde hay mucha pobreza y falta de todo, pues crea este megatemplo, el más grande de todo Centroamérica, con todos los lujos, ligado a esta señora que está actualmente presa, ¿no? Y lo tenemos que decir, sí, claro. De ella fue que salió los aportes de dinero hacia a este representante, líder religioso en Guatemala, que se dice ser evangélico. Pues son muchos lobos rapaces que se han metido dentro del redil. Son con apariencia de buenas personas, de buena gente, pero en el fondo sabemos que son lobos rapaces. Esta señora incluso está presa ya y fue declarada presa, donde cumple una condena de 12 años. Incluso asociado aquí en la consagración de este templo tuvo el expresidente de Guatemala, el cual también estaba purgando una condena en la cárcel. Y ahí vemos la mansión, megamansiones, de los cuales se beneficia del narcotráfico. La casa a la izquierda, y vemos la de la otra señora, vivían ahí cerquitita los dos vecinos, con 2 megamansiones en Guatemala. O sea, de un pastor no se debería esperar este tipo de lujo, pues. Jesús vino como pobre, vino al mundo, sirviendo, para servir, no para que le sirviesen, pero se sirve de todo el mundo. ¿Ah? Ahí lo vemos claramente en las noticias y lo podemos buscar en la internet. Esto no es nada que esté oculto, todo sale, todo está escrito ahí. Pues eso es una piedra de tropiezo para aquellos que quieren conocer y entrar al evangelio, pero todo esto le impide. ¿Por qué? Porque ¿para qué me voy a meter en aquella iglesia si mira quién es el líder que está ligado al narcotráfico? No, eso es sin duda alguna los tiempos en los cuales estamos viviendo de apostasía. El mundo está metido, tan bajo el poder del maligno. Entonces la iglesia de la Odisea, que es el tiempo que estamos viviendo, la iglesia de la apostasía, estamos viendo todos estos líderes donde comparten, dice que van a tener una sola religión para todos, un solo Dios, donde sabemos que el islámico no comparte, el musulmán no comparte el mismo Dios con el cristianismo ni con los judíos, que es el judaísmo. Así que imagínense, ni el Buda, ni el hinduismo, ni todo el que es panteísmo, no comparten el mismo Dios. Así que nosotros no debemos apoyar estos eventos. Si tú eres de aquellos que nos vamos y estamos preparando para el rapto, no debemos participar en estas cosas. Lo apartamos, porque ya la semana 70 está por venir. La semana 70, que son esos 7 años de tribulación y gran tribulación que se dice y nos habla en Daniel capítulo 9, donde capítulo 9, 27, ahí nos habla de toda esta, también la abominación desoladora y todas estas cosas que se vendrán durante el tiempo de la gran tribulación. Ya hemos explicado en muchas ocasiones que una semana, cuando se habla en la Biblia, corresponde a 7 años. En Apocalipsis 13:4 nos habla así: y adoraron al dragón, que había sido autoridad a la bestia, adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Estamos viendo que se está preparando esa religión del anticristo. Este señor que se hace ser llamado el representante de los evangélicos, pues en realidad es un ecuménico. Es un ecuménico y lo debemos denunciar así claramente, pues no es de los nuestros. Salió de allá, se introdujo en nuestros grupos y está creando
y apoyando al ecumenismo, hermano. Esto está muy mal. Así que vemos que todos estos grupos se han reunido allá en Roma para hablar y preparar el terreno para las bestias. Uno, para la bestia número 2, que es el falso profeta, la cual va a manejar prodigios, milagros y abrirle el camino a la bestia número 1, que es el anticristo. Sabemos que Estados Unidos ha apoyado por siempre a Israel. Donde se dio mayormente esta evidencia fue durante el gobierno del presidente Trump, con Benjamín Netanyahu de Israel, y apoyados también por el yerno de Trump, Jared Kushner, para la firma de esos contratos, esos pactos que se están dando frente a nosotros, pues están siendo pactos entre Israel y los grupos árabes, y que serán confirmados por el anticristo. Y está a punto de darse. Una vez que se dé el rapto de la iglesia, entrará entonces la apertura de los 4 primeros sellos, que se corresponden a los 4 jinetes del Apocalipsis, donde el primer jinete, el caballo blanco, que es el anticristo, que vendrá con una falsa paz, vendrá firmando pactos. Esos pactos que serán confirmados durante la semana 70, al inicio. Vemos que Israel está rodeado por grupos árabes, los cuales quieren destruirlo, entre ellos también Irak, y a eso se le suma Rusia ahora. Así que podemos saber que, como lo dice la palabra de Dios, cuando digan paz y seguridad, es cuando digan, no cuando se dé, es cuando digan paz y seguridad, vendrá entonces la destrucción repentina, como lo dice 1 Tesalonicenses 5:3. En Daniel 9:27 nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Sí, porque Él se va a levantar. Recuerde que al inicio de la semana 70 se levantará el tercer templo. Ese tercer templo será ocupado a la mitad de la semana por el mismo anticristo, el cual también sufrirá una herida de muerte, resucitará y será poseído por el mismo Satanás, por el mismo bestia del infierno. Dice la palabra de Dios en Daniel 9:27, en la Biblia para Todos, dice: después el gobernante hará un pacto con mucha gente durante una semana. Esto para que lo entendamos mejor. El gobernante hará un pacto con mucha gente durante una semana, o sea, durante 7 años, ¿no? Dice Génesis 29:27 que una semana, y se cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. O sea, cuando se habla de una semana, se está hablando de 7 años. Ahí está claramente, está a punto de iniciar la semana 70, y estamos viendo algo muy profético, y que no escapa a que lo mencionemos. Y es como el río Éufrates está siendo seco, se está secando totalmente. Y esta es una profecía que nos alerta qué tan cerca estamos de que inicie la semana 70. Porque esto tiene que ver con el 6º sello, ¿verdad, hermano? Así que, hermano, tenemos que estar claros que este río Éufrates atraviesa varias naciones, así como donde nace de Turquía, pasa por Siria, Irak. Así que descendiendo después, ¿a dónde? Al Golfo Pérsico. Este tiene una longitud de más o menos 2.780 kilómetros. Es un mega río, es un río grande. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 16, versos 12 y 16, dice: el 6º ángel derramó su copa sobre el río Éufrates. Aquí estamos hablando sobre las copas de la ira. Si recordemos que en los 7 años se darán 21 juicios, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Y aquí este 6º ángel derrama sus copas sobre el gran río Éufrates, y el agua se está
y este se secó, dice, para que tuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Quiénes serán esos reyes del oriente? Pues van a cruzar ese río para llevar su mega ejército, porque Juan también escuchó en Apocalipsis el número de lo que formaban ese ejército, y él lo dice claramente, oí su número, 200 millones. ¿Quiénes van a ser entonces esos que van a darse la batalla del Armagedón terminado esos 7 años? Está claramente que el único país en el mundo que tiene el ejército más grande es el de China, que nos menciona Apocalipsis 16, 12, y vamos viendo que este río se está secando, así como lo están viendo aquí en estas imágenes. Se está secando el río Éufrates. Dice Apocalipsis 9, 16, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Aquí está claramente que este mega ejército va a ser formado por los asiáticos, los chinos, Japón, Taiwán, Corea. Son los reyes del oriente. Ellos tienen su ejército bien preparado para el momento en que se dé esto y crucen y vayan ahí a la tierra de Armagedón, donde se dará esta guerra. Apocalipsis 19, 21 lo dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Ahí donde decimos que el falso profeta y el anticristo irán y bautizarán por primera vez el lago de fuego. Apocalipsis 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Así que estamos viendo claramente aquí que Apocalipsis 19:20 lo dice: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. ¿Qué bestia fue apresada? El anticristo, y con ella el falso profeta. Ahí está claro. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 13:4 lo dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Estemos claros que la palabra de Dios nos deja muy clarito quién es la bestia que se refiere. Y adoraron a esa bestia. Dice en Apocalipsis 12:9 nos lo aclara: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Estamos en claro que esa bestia que se refiere aquí es el anticristo, la primera bestia. En Mateo 24:4 lo dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Cuando vemos esto que engañan, el cual engaña, este dragón, que nadie nos engañe. Por todos estos megalíderes religiosos de todo el mundo en su ecumenismo de unir toda la religión, creando la falsa religión del anticristo que está a punto de comenzar. En Efesios 5, del 6 al 8 nos recuerda también, nos dice así: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mira, aquí la palabra de Dios nos dice claramente: nadie os engañe. ¿Y quién es el engañador? Satanás, la serpiente antigua. Así que veamos en 2 de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos que tendrán apariencia de piedad, dice 2 de Timoteo 3:5. Pero negarán la eficacia de ella. Esto se evita. Esta gente que dice mentiras, hay que evitarlo. Déjalo a ellos. Ellos ya tienen su paga. Si vamos a otra versión, dice en 2 de Timoteo 4:3: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Ahí lo dice claramente. Sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que le digan las novelerías que quieren oír. Esta es una versión. En otra versión, en la versión para todos, dice así: porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta, y solo buscarán rodearse de maestros que lo complazcan diciendo lo que quieren escuchar. En 2 de Timoteo 4:3
En otra versión así nos lo dice, en la versión Castilla, van a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según su propio capricho, se buscarán un montón de maestros que solo le enseñen lo que ellos quieren oír. Y eso es lo que se llenan los templos actualmente hoy, para escuchar mensajes de motivación, de prosperidad, que mañana va a ser mejor. No, cada día va a ser peor para el mundo. Pero para nosotros, los que seguimos a Cristo, los que tenemos nuestra esperanza puesto allá en los cielos, en el rapto, esa es nuestra redención, nuestra bendición. Pero para el mundo será la maldición. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra paga va a ser estallar juntamente con Él, pero para eso necesitamos estar, como dice Hebreos 12:14, buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y como lo dice la palabra de Dios claramente, 1 Pedro 1:16, porque Cristo está: sé santo, porque yo soy santo. Santo quiere decir vivir consagrado para Dios, vivir para Dios. Eso es ser santo. Y en 2 de Pedro 3:9 nos recuerda muy claramente que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Y eso es lo que aquí está predicando: salvación, arrepentimiento. Todos los días hay que arrepentirse de los pecados. 2 de Timoteo 3:5 lo dice, que tendrán apariencia de piedad. Todos aquellos que vienen predicando tendrán esa apariencia de buena gente, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A ellos, a esto se evita. En el verso 4 dice: y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. En otra versión dice: y dejarán de escuchar la verdad, volviéndose de nuevo a los mitos. Es claramente que el ecumenismo se está dando, ¿no? El ecumenismo se está dando. Y lo dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esto es de lo que se ha infiltrado la iglesia apóstata actual. Mucha falsa doctrina, sin fundamento bíblico. Y como la gente no estudia la palabra de Dios, así mismo se tragan lo que le dicen aquellos líderes religiosos. Lucas 21:36 dice que estemos velando, orando. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar. Ya hemos dado el significado de la palabra escapar, del griego ex fuego, quiere decir extraído eternamente, o sea, fuera de la tierra. De escapar, vamos a ser sacados. Tenemos que estar predicando, sin duda alguna, como dice 2 de Timoteo 4:2, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Como dice 2 de Timoteo 2:15, procurar con diligencia presentarte ante Dios aprobado como buen obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Es claramente en la versión Castilla, dice así: esfuérzate en presentarte ante Dios de forma que merezca su aprobación como trabajador. Recordemos lo que dice también Gálatas 1:9, como anteriormente lo hemos dicho: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esta palabra anatema dice sea maldito. Y toda esta gente que están predicando un evangelio falso, una falsa doctrina, ¿qué es lo que está viviendo la iglesia actualmente? Maldición. Eso es lo que están viviendo, dirigidos por malditos. Porque ahí lo dice la palabra de Dios claramente: sea anatema. Gálatas 1:10 nos dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o de Dios? Tú vas a la iglesia para que los hombres te vean, que tú eres religioso, que cómo buscas de Dios. No. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no serías siervo de Cristo. Tú tienes que agradar a Dios, no a los hombres. Tú cantas para Dios o cantas para el mundo. Debes hacerlo para Dios. Juan 5:39: escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así dice Jesús. Muy pronto se dará este evento del rapto. Y así lo dice 1 de Tesalonicenses 4, de 16 al 18. De ese evento que estamos esperando nosotros, todos los que guardamos la palabra en nuestros corazones, que habla de esa trompeta
que va a sonar y que no todos van a escucharla. La gente piensa que todo el mundo va a escuchar esta trompeta. No, solamente la van a escuchar aquellos que estemos velando, esperando ese sonido, el aviso que el mismo Señor Jesús va a tocarlo con voz de arcángel. Así lo dice 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra de Dios es clara y ahí nos lo está diciendo en la epístola a los tesalonicenses. En 1 de Juan, capítulo 1, versos del 7 al 9, nos dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos limpia de todo mal, de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad entonces no está en nosotros. Ahora, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así lo dice en Lucas 21:36: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y nunca debemos dejar de estar orando por Israel. Así lo dice Salmo 122, verso 6. Nos dice claramente: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados todos aquellos los que te aman. Y tenemos que recordar lo que dice Génesis 12:3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Así es claramente la palabra de Dios. Hay que bendecir y estar orando por Israel. Mateo 24:44 nos dice: vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hay mucha gente que anda distraída en el mundo, no sabe por dónde anda tabla, no saben ni conocen los tiempos. Hay otros que predican que a nosotros no debemos estar predicando estas cosas de estar asustando a la gente. No, todo esto es avisos de alerta, pues tenemos que conocer los tiempos para saber qué tan cercana está nuestra redención, qué tan cercana está el rapto de la iglesia. Porque así lo dice claramente Apocalipsis 22:17, como siempre te citamos aquí la Biblia. Aquí yo no te estoy trayendo un mensaje de motivación ni que de prosperidad. Dice la palabra de Dios así claramente en Apocalipsis 22:17: y el Espíritu y la esposa dice: ven. Y el que oye, diga: ven. Tiempo profético. Estamos viviendo tiempos difíciles y que se van a cruzar más. Cada día va a empeorar la situación del mundo. El Señor, sin duda alguna, que no retarda su promesa, así como lo dice 2 de Pedro 3:9. Según algunos tienen por tardanza: no, que desde niño me están predicando que Cristo viene y no ha ocurrido nada. Pero lee y escudriña la Sagrada Escritura para que te des cuenta que de qué tan cerca estamos que se dé el rapto de la iglesia. Estamos así. No sabemos ni el día ni la hora, pero ya los tiempos están. Las profecías están cumplidas. Todas están cumplidas. ¿Qué estás esperando para corregir tu vida? El Señor dice claramente en la palabra: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos te procedan al arrepentimiento. Si Él nos está dando la salvación y Él murió por nosotros, Él compró a precio de sangre nuestra entrada a los cielos, porque por nosotros mismos nosotros no podemos entrar, por nuestros méritos propios no podemos hacerlo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:11: y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. En otra versión así de lenguaje sencillo: sigue creyendo fielmente en mí, y así nadie te quitará tu premio. En Lucas 12:32 nos dice: no temáis,
Estamos viviendo en tiempos difíciles, hermano. Económico, espiritual, de todo, rodeado de maldad por todos lados. Rodeado por pornografía. Por donde tú abras internet hay pornografía. Por todos lados somos asediados. Nuestros hijos, nuestra familia. Dice, no temáis. Lucas 12:32 dice, manada pequeña, porque a vuestros padres le ha placido daros el reino. Y como lo dije al inicio en Filipenses 3:20, no somos ciudadanos de esta tierra, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? A nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estemos preparados. Este 2023 se va a traer muchas cosas. Van a ocurrir muchas cosas. ¿Vendrá acaso Jesucristo por su iglesia en el 2023? No lo podemos saber. Si sale por ahí alguien diciendo fecha, día, hora y todo, este es un falso profeta, porque nadie lo sabe, ni los ángeles. Ellos no, nadie lo sabe. Pero conocemos entonces la profecía, pues se han cumplido todos estos eventos del surgimiento de la religión mundial, con todos estos ecuménicos, falsos maestros, falsas doctrinas, guerras y rumores de guerra, pestes como los virus. Cada día se van a ir de peor en peor, van a empeorar. Y mientras tanto, la iglesia sumida en la apostasía. Más señales como el río Éufrates, más señales como el rugir, el sonar de aquellos caballos que inician la apertura de los sellos. No se confundan con aquellos que están enseñando y predicando otro orden cronológico de los eventos. Muchos están ya yendo por la tribulación, cuando la iglesia tiene que ser levantada previamente para que luego se manifieste el anticristo y comience entonces a cumplirse esa última semana prometida para el pueblo de Israel, que es la tribulación, la gran tribulación, esos últimos 3 años y medio donde serán perseguidos para ser asesinados y ser exterminados. Pero no lo logrará, porque al final queda el grupo y todos serán ellos salvos. Y comenzará entonces, después de esa guerra del Armagedón, donde ha apresado la bestia, el anticristo y el falso profeta, lanzados al lago de fuego, y Satanás atado por 1000 años. Y gobernemos por 1000 años aquí entonces en la tierra, con el gobierno milenial de Cristo. No te confundas con aquellos que están predicando que ya se abrieron los sellos del Apocalipsis. Nada de eso ha ocurrido. Ahorita estamos en principio de dolores. Son los avisos de que ya va a darse el parto. Y el nacimiento y el surgimiento ¿de quién? La salida de aquel que solamente hasta este momento lo ha detenido, que es el Espíritu Santo, que proteja a la iglesia. Una vez sea quitada aquí de la tierra, entonces entrará en acción el anticristo con su falsa paz, que terminará muy pronto. Y luego vendrá la guerra, el hambre y la muerte, con sus siguientes caballos o jinetes del Apocalipsis, y la apertura de, entonces hasta los 7º sellos, y la apertura entonces del toque de las 7 trompetas. Y cada vez que suena una trompeta hay un juicio para la tierra, y cada vez que se derrama una copa también hay juicio para la tierra. Cada día será peor. Todos aquellos que están predicando prosperidad, bueno, se quedarán con su dinero, porque no le va a servir de nada le va a servir. Así que procura, está velando, ora y vela, porque Cristo viene muy pronto. No sabemos el día ni la hora, repito, ni te damos fecha, porque eso no está permitido. Seríamos falsos profetas entonces, y no somos falsos profetas. Así que, hermano, ponte las pilas. En el 2023 es crucial. Si viene Cristo en el 2023, no lo sabemos. Puede demorar meses, días, años, no sabemos. Pero sí sabemos que ya estamos en el tiempo
final de la gracia, el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia está por terminar. Así que Shalom Alejem. Así que no te pierdas los próximos programas. Te invitamos, invita a tus amigos a que analicemos juntamente las noticias actuales, lo que está ocurriendo a la luz de la Biblia. Y no olvides congregarte, porque muchos tienen por costumbre no congregarse. Hay que ir a la iglesia, hay que ir al templo. Nada de excusa que se me va a pegar el virus. Si no se te ha pegado hasta ahora y no te has muerto, bueno, Dios sabe. Dios conoce los corazones y Dios protege a los suyos. Dios te bendiga, hermano. Shalom Alejem. Nos vemos la próxima semana. Y si Cristo no ha venido.